Bienvenidos nuevamente a un repaso más de la lección de escuela sabática. La lección número 3 es la que estaremos estudiando en esta ocasión, lección que pertenece al tercer trimestre del año 2023. El título de esta lección es El poder del Jesús exaltado. Y el texto para esta semana lo encontramos en el libro de Efesios, el capítulo 1, versículos 19 y 20. Allí podemos leer de la siguiente manera: mediante el Espíritu Santo, los creyentes pueden conocer la incomparable grandeza de su poder hacia los que creemos, según la acción de su potencia. Ese poder Dios lo ejerció en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra en los cielos. Profunda lección es la que tenemos para esta semana. La semana pasada estudiamos la primera mitad del capítulo 1 y esta semana vamos a estudiar la segunda mitad del capítulo 1 de Efesios. Viene dividido en la siguiente manera. El día domingo vamos a estudiar los versículos 15 y 16. El día lunes 16 y 17. El día martes el versículo 20. El día miércoles el versículo 21. Y el día jueves el versículo 22 y 23. Realmente son 8 versículos los que vamos a estar estudiando en esta semana. El día domingo habla de la oración y la acción de gracias. El día lunes, experimentar la percepción del Espíritu Santo. El día martes es participar del poder de la resurrección. El día miércoles, Cristo sobre todos los poderes. El día jueves, Jesús, todas las cosas y su iglesia. Muy interesante y profunda lección. Vamos a tratar de, como siempre, tratar de simplificarlo lo más que podamos para que nosotros podamos comprender y poder explicar lo que la carta a los Efesios nos está tratando de enseñar. Vamos a tener una palabra de oración antes de comenzar esta lección. Le invito a cerrar sus ojos y comunicarnos con Dios por medio de la oración. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque podemos abrir tu palabra y estudiarla con libertad. El Espíritu Santo es el que pedimos como siempre, Señor. No hay otro maestro mejor que el Espíritu Santo, porque Él instruyó, Él inspiró esta palabra. Por lo tanto, si Él la inspiró, Él nos puede instruir también en ella. El perdón de nuestros pecados es vital. Y esto, Señor, te lo estamos pidiendo antes de comenzar a estudiar tu santa palabra. Por favor, escúchanos y gracias por atender a nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como siempre vamos a ir día por día, versículo por versículo, frase por frase y palabra por palabra, si es que se aplica en esta situación. Vamos a comenzar con el día domingo, el versículo 15 y 16, y vamos a tratar de explicar lo que esos versículos nos están tratando de enseñar. Dice el versículo 15 y 16 de Efesios 1: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Aquí encontramos que el apóstol Pablo tiene una oración de acción de gracias por dos cosas fundamentales de la gente que vivía en Éfeso, de los hermanos de Éfeso. Y él está dando gracias a Dios en esa oración por la fe
y el amor. La fe y el amor que los de Éfeso tienen para con los santos. Ahora, vamos a estudiar la fe y el amor rapiditamente. La fe es la primera condición espiritual para una vida espiritual sana. Y Pablo está diciendo que los efesios tienen fe y amor. Y esto, por eso es que él está dando gracias. La fe une al pecador con Dios. La fe restaura la relación entre el pecador y Dios. La fe despierta el interés por las cosas espirituales que no se ven. La fe nos impulsa a un nuevo comportamiento y la fe se interesa por el bienestar de los demás. Cuando nosotros hablamos de fe de un creyente, estamos hablando de un gran atributo de un cristiano que lo eleva muy por encima de una persona normal, porque entabla una relación con Dios, nos une a Dios, nos despierta el deseo de saber las cosas espirituales. Una vez conocemos las cosas espirituales, nos ayuda a tener un mejor comportamiento y ahora comenzamos a preocuparnos por los demás. Y por esa razón, Pablo dice, no me canso de dar gracias a Dios por la fe y el amor que ustedes tienen. Si nosotros viéramos la fe, según Pablo, en esta definición, podríamos decir que la fe es el santo descanso en la palabra y las promesas de Dios, como un ser verdadero y confiable. Ahora, la consecuencia natural de tener fe es paz en la conciencia y un gozo espiritual. Fe es depositarse en la palabra de Dios como una palabra confiable, en las promesas de Dios como promesa segura. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que él está dando gracias por la fe y por el amor de esta gente que vive en Éfeso. El versículo 16 dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Fíjense que la acción de gracias tiene que estar presente en nuestras oraciones. Eso tiene que darle una tonalidad a nuestras oraciones. Esta es una oración que puede tomar ventajas. Una oración que, sin importar en la situación que nos encontremos, siempre hay alabanza y un agradecimiento por las bendiciones de Dios. La oración de nosotros tendría que tener como temas principales la intercesión y la acción de gracias. Fíjense que posiblemente cuando nosotros oramos por otra persona, pudiera ser un termómetro de nuestra propia condición espiritual. Lo que pedimos por otra persona es el reflejo de lo que nosotros pedimos para nosotros mismos. Y la manera en que lo pedimos para otra persona demuestra la solidez y la fe de nuestros sentimientos. O sea, hay una relación íntima entre la oración y la acción de gracias. Nosotros tenemos que dar gracias a Dios por las bendiciones recibidas y tenemos que dar gracias a Dios por las bendiciones que otros reciben. Y aquí encontramos Pablo que tiene una oración de acción de gracia por dos atributos de la iglesia de Éfeso, como es la fe y el amor. Ahora vamos a estudiar el segundo aspecto de la iglesia de Éfeso, que es el amor. Ellos tienen amor para los santos. Miren, hermanos, la fuente del amor es Dios.
cuando esa fuente toca al humano, el humano le devuelve a Dios ese mismo amor. Y por eso es que la Biblia dice, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Ni siquiera podemos ser fuente de amor. Ni siquiera podemos tener eso, sino que el amor que nos nace a nosotros es el resultado de Dios en nuestras vidas. Y como una consecuencia del amor de Dios en nuestras vidas, nosotros comenzamos a amar a todas las personas. Comenzamos a respetar a todas las personas y amamos a Dios. Ahora, fíjense que la fe y el amor de los efesios es para con los santos. Entonces viene la pregunta, ¿por qué no amar a los santos de nuestra iglesia? La semana pasada estudiamos lo que es santidad visto desde el punto de vista humano y visto desde el punto de vista divino. Desde el punto de vista humano, santidad es aquel que no comete error. Eso es como nosotros lo interpretamos. Pero visto desde el punto de vista divino, es aquella persona que vence un error, que vence un pecado. Comenzamos la vida espiritual con 200 pecados y después de 10 años hemos vencido 120 pecados. Eso es santidad. Vamos avanzando poco a poco. Poco a poco vamos luchando. Y entonces viene la pregunta, ¿por qué no podemos amar a los santos de nuestra iglesia? A esas personas que están luchando cada día por ser mejor, por parecerse más a Dios. Primero, son miembros de nuestra propia familia. Tenemos que amarlos. Nadie habla de su familia, nadie habla de su casa aunque se esté cayendo. Segundo, hemos sido redimidos con la misma sangre, la preciosa sangre de Jesús. Tercero, todos pedimos y tenemos en una proporción diferente la presencia del Espíritu Santo. Todos clamamos por eso. Cuarto, todos tenemos los mismos amigos y compartimos también los mismos enemigos. O sea que tenemos que estar unidos para hacer frente a todos esos enemigos. Y sabemos quiénes son nuestros amigos y quiénes nos pueden ayudar. Tenemos algo en común. También compartimos las mismas esperanzas y también compartimos los mismos temores. Como pueblo de Dios tenemos una esperanza que Cristo va a venir pronto. Y como pueblo de Dios también tenemos temores de las cosas que están por venir. O sea que compartimos todos. Soñamos con las mismas promesas. Compartimos la esperanza de la vida eterna y una patria mejor. Ese es el amor que tendría que haber para los miembros de nuestra iglesia. Y muchas veces las iglesias están divididas porque ese amor no existe. Hay divisiones de pensamientos, divisiones económicas, divisiones nacionales en algunas iglesias. Hace unos días estaba visitando una iglesia y una persona me dijo, mira hermano, aquí la iglesia está dividida en el grupo de los que tienen vehículo y el grupo de los que no tenemos vehículo. Fíjese usted qué tristeza. Cuando somos la misma familia. Y aquí Pablo está diciendo, yo le estoy orando al Señor y le estoy dando gracias porque en la iglesia de Éfeso los miembros están llenos de fe y de amor para los santos. La fe los hace cambiar, los hace buscar a Dios, los hace unirse a Dios. La fe los hace
tener una relación íntima con Dios, tratar de ser mejores, obedecer. Y como una consecuencia de esa relación se recibe el amor de Dios. Y como una consecuencia de haber recibido el amor de Dios, se refleja el amor de Dios, tanto para con Dios mismo como para con el prójimo. Entonces, cuando yo no tengo el amor de Dios, yo soy un problema en la iglesia. Porque cuando yo no tengo el amor de Dios, yo llego a la iglesia a ver defectos. Yo llego a la iglesia a ver errores. Yo llego a la iglesia a ver cómo se visten. Yo llego a la iglesia a ver qué salió mal. ¿Quién no cantó bien? ¿Quién se equivocó? Y ahí tenemos una serie de problemas y nos volvemos nosotros en emisarios certeros y perfectos del demonio en la propia iglesia. Y Pablo dice, yo tengo una oración de acción de gracias. Estoy dándole gracias a Dios porque ustedes tienen fe y amor. Fíjense que la semana pasada descubrimos que la gracia y el perdón son inseparables. Y ahora estamos descubriendo que la fe y el amor son también inseparables. Mire, la fe y el amor usted lo puede comparar quizás con el trabajo de los pulmones. Cuando los pulmones inhalan, podemos decir que esa es la oración. Y cuando los pulmones exhalan el aire, podemos decir que esa es la acción de gracia. Hay una íntima unión entre la fe, el amor, la oración y la acción de gracias. Íntimo, no se puede separar. La fe sin amor es como un cadáver. Está muerta. La fe sin amor, la misma Biblia dice, muéstrame tu fe sin obras. Y está muerta. Y el amor sin fe es una devoción ciega, porque el amor solamente no puede ser. Tiene que tener una fe en alguien y ese alguien tiene que ser Dios. Le voy a dar dos ejemplos, porque estos temas a veces son un poquitito complicaditos, pero le voy a dar dos historias rápidas de la vida real. Mire, cuando yo era pequeño, solíamos ir de las iglesias de la ciudad a las iglesias de los campos, a visitar a estas iglesias que comenzaban a crecer, que comenzaban a nacer. Nos íbamos en un vehículo, casi siempre era un camión, un pick-up, esos de palangana, una camioneta, no sé cómo le dicen en su país, que atrás es abierto y ahí van los niños y comida, y adelante tiene doble cabina donde van 6 pasajeros. Nos íbamos desde buena mañana y nos estábamos con la iglesia, el grupito que habíamos escogido prácticamente todo el día. Le dábamos un refuerzo espiritual. Los hermanos se alegraban cuando veían venir a grupos de hermanos de la ciudad a pasar un sábado con ellos. Entre allí iba una hermana pudiente. Y esta historia la cuenta el pastor de nuestra iglesia. Y esta hermana siempre iba allí. Y un día, después del servicio, estaba la cartera de la hermana en una silla. Y el pastor se quería sentar en esa silla para hablar con la persona que estaba allí. Y tomó la cartera y la movió a la siguiente silla. Y cuando tomó la cartera, se dio cuenta que la cartera estaba bien pesada. El pastor, curioso porque pesaba tanto la cartera, la abrió. ¿Y sabe qué descubrió allí? Un revólver. Un revólver, sí, un revólver. Y se quedó pensando y más tarde habla con la hermana y le dice, hermana, ¿usted de verdad confía en Dios? Sí, 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 yo confío en Dios. Sí, de todo corazón, hermana, de todo corazón, pastor. Mire, el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y le defienden. Y le dice el pastor, ¿y esa cartera? Ay, pastor, le dice, es que mire, yo confío en Dios, pero por las dudas,
ahí hilándole. Le pregunta a usted, ¿tiene fe y amor? Ninguna de las dos. Porque no confía en Dios y si anda la pistola es para usarla. ¿Sí se da cuenta? La fe y el amor no las puede separar. No los puede separar. Van juntas. Si no tiene amor, no tiene fe. Si no tiene fe, no tiene amor. Y por eso es que Pablo dice, yo tengo una oración de acción de gracias. No me canso de agradecer, porque en la iglesia de Éfeso, los miembros tienen fe y amor para con los santos. Ese es en el tiempo de Pablo. Recuerde que Juan a los Éfesos les dice, tengo algo contra ti. Más tarde, en el tiempo de Juan, cuando escribe a las 7 iglesias, Juan dice, el Señor les dice, tengo algo contra ti, has dejado tu primer amor. Le voy a contar otra historia, lo opuesto a la que ya escuchó. Es de mi país también. Yo soy oriundo de El Salvador. Mire, en estos lugares en el campo, en la campiña, en la aldea, en el cantón, como usted le quiera llamar, estas pequeñas comunidades en el campo, habían dos familias que por cualquier cosa se enemistaron y una familia mató a un miembro de la otra. Tiempo más tarde, esta familia se la desquitó y así se venían cobrando uno a uno la vida de esta familia, una contra otra, la otra contra la una. Mire qué cosas. Pero un día una de estas familias recibió el mensaje y uno de ellos se bautizó y decidió ir a la iglesia. Y él cuenta el testimonio y dice, yo iba para la iglesia, pero yo nunca dejaba mi arma porque teníamos problemas con la otra familia. Pero ¿cómo voy a ir a la iglesia armado? Y antes de salir ese sábado, puso su arma, la dejó allí en su casa y le dijo al Señor, mira Señor, este es el primer sábado que voy a la iglesia. Tú sabes el problema que tenemos con la otra familia, pero yo quiero confiar en ti. Esto tiene que parar. Así que aquí dejo mi arma, la que siempre he andado, y de ahora en adelante que tu poder me acompañe. Y ese mismo sábado había escogido la familia para acabar con la vida de él, la otra familia, la familia enemiga. Y lo estaban esperando rumbo a la iglesia. Y cuando lo vieron, se le acercaron y lo rodearon. Y el jefe de la otra familia se le quedó viendo por un largo rato. Y ahí estaban parados, un grupo de hombres contra uno. Y este uno llevaba en su mano, en vez de un arma, una Biblia. Y el jefe de la familia enemiga le dijo, que te valga que no venís armado, que te valga que venís con una Biblia. Se hicieron a un lado y lo dejaron pasar. Ve, la fe y el amor son indivisibles. Este hombre tiene fe y por ese acto de fe Dios pone amor en la otra familia y dicen, no, ¿cómo vamos a matar a un hombre que viene desarmado? ¿Cómo le vamos a quitar la Biblia a un cristiano que lleva en su mano la palabra de Dios? No podemos hacer eso. La historia dice que ahí terminó la matanza. ¿Sí se da cuenta? Pablo dice, yo estoy dando gracias a Dios porque los hermanos de Éfeso tienen fe y amor para con los santos. En esta lección yo le invito a que tenga fe y amor para con los santos de su iglesia y usted va a descubrir las grandes maravillas que va a hacer Dios en nuestras vidas. Las grandes promesas que Dios ha dado
a aquellos que tienen fe y amor para con los santos. Pero la fe y el amor no es un acto de la grandeza del hombre, sino que es el acto de acercarse a Dios y pedirlo. Cuando se pide, se consigue. Y cuando se consigue, se disfruta, se cambia, se esmera por los demás, se ve el fruto. Y es tan grande el fruto que nosotros somos los primeros beneficiados. De este mismo texto, fíjense que no hemos pasado de un texto, ya tenemos tanto tiempo, 25 minutos. También tenemos que aprender algo. Versículo 15 y 16, día domingo estamos todavía. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Aquí aprendemos que tiene que haber un cuidado vigilante de los ministros para sus congregaciones. Los pastores de iglesia especialmente y los ancianos tienen que tener un cuidado especialmente viendo el crecimiento espiritual de la iglesia. Ahora, ¿por qué pastores y ancianos? Porque el cargo es el mismo. Si usted lee la Biblia detenidamente, los dos tienen las mismas obligaciones. La única diferencia es que el pastor es apartado y el anciano es ungido. El pastor es sencillamente apartado para este trabajo. El pastor es consagrado para este trabajo todo el tiempo de su vida y venga un salario porque de eso se va a mantener. El anciano no. El anciano es de sostén propio. Pero si usted ve realmente las condiciones, las características, el pastor es ordenado, apartado, es la misma palabra. La ordenación. Muchas veces nosotros nos confundimos con la ordenación y el ungimiento. Son dos cosas diferentes. La ordenación es algo separado al ungimiento. El ungimiento no. Nosotros ungimos enfermos, ungimos niños. Cuando llegan a presentarse a la iglesia, se les impone las manos, se hace una presentación. Ese es un ungimiento. Eso no quiere decir que ese niño ahora es pastor, no, sino que se ha pedido una bendición especial sobre esa criatura. Lo mismo sucede con los diáconos y las diaconisas. Se unge, pero al pastor se ordena, se aparta. No puede tener otro trabajo. Su trabajo es 100% a la obra de Dios. Los laicos no, somos ungidos para desempeñar una labor especial del cristianismo. Necesitamos una bendición especial para llevar la palabra de Dios. Todo aquel que lleve la palabra de Dios puede ser ungido, no hay ningún problema, hombres y mujeres. Es deber tanto de los pastores como de los ancianos velar por el crecimiento espiritual de nuestra iglesia y tomar parte activa si no se está creciendo correctamente. Y si se está creciendo correctamente, dar gracias a Dios en nuestras oraciones como lo hizo Pablo, porque la iglesia está avanzando y creciendo espiritualmente. Muy bien. Hermanos, la otra cosa que tenemos que aprender de estos versículos, imagínense, estamos todavía media hora en el mismo versículo 16. No ceso de dar gracias por vosotros. No, ahí es una acción de gracia. Tenemos que aprender a orar. Hay la historia de un hombre famoso. Un hombre famoso, un líder religioso de hace años atrás. Estaba terriblemente enfermo y en sus momentos de enfermedad más profunda mandaron a llamar al doctor. Y el doctor lo revisó, lo examinó y cuando iba saliendo le dijo a alguien
allí a una de las personas que estaba fuera del dormitorio de este hombre. El enfermo lo llamó y le dijo: ¿qué te dijo el doctor? El hombre agachó la cabeza y le dijo: me dijo que tenés media hora de vida. Así le dijo. Si eso es así, ayúdame a salir de la cama y ayúdame a ponerme de rodillas, que la última media hora de mi vida la quiero gastar hablando con Dios. Acción de gracias. Tenemos que agradecer al Señor por todo lo de nosotros. Mire, la oración es como una bomba de agua. ¿Ha visto esa bomba de agua que tiene que hacerle con un hierro así para que el agua salga? Mientras más usa el agua sale más rápido porque está al nivel de arriba. Usted solo le da una vez y la baja y el agua sale. Pero cuando usted deja esa bomba sin usar por días, el nivel del agua comienza a bajar por la tubería. Y si a los días viene a tratar de sacar agua, tiene que bombear y bombear y bombear y bombear, y a veces sin éxito. Eso es la oración. Cuando nosotros oramos constantemente por un medio problema, por una pequeña circunstancia que tengamos que enfrentar, una decisión que tomar, inmediatamente vamos de rodillas y le pedimos al Señor por guía divina, y inmediatamente se nos responde. Pero cuando dejamos de orar y vienen las adversidades de la vida, y no hemos usado esa bomba por muchos días, ¿qué cuesta? La oración no arranca. No arranca. ¿Por qué? Porque el nivel del agua está bajo. En esos dos versículos pudiéramos pasar toda la semana hablando. La acción de gracias, la oración, la fe y el amor. Tenemos que aprender a orar y tenemos que dar gracias a Dios por todas las cosas que nos suceden. Vamos a pasar al día lunes, experimentar la percepción del Espíritu Santo. Efesios 1, 16 y 17. Por esta causa, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo de vosotros memoria en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Mire, yo creo que me voy a saltar algunas cosas acá. Voy a tratar de hacer lo más importante. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Mire, uno de los problemas de nosotros es que no oramos por nuestro prójimo. Muchas veces, cuando a nuestro prójimo le va bien, casi nosotros nunca le damos gracias a Dios por decir que no le damos gracias a Dios. Si yo veo una persona próspera en la iglesia, es raro que uno de nosotros vaya de rodillas y diga: Señor, te agradezco. No sabes qué felicidad la que hay en mí, porque el hermanito tal está teniendo riquezas y bendiciones de ti. Fíjense que nosotros casi no hacemos eso. Por no decir que no lo hacemos. Los que somos duros de corazón, la prosperidad de otro nos da envidia. Y los que no somos tan duros de corazón, la prosperidad de otro nos hace indiferente, nos hace verlo con recelos. Como quien dice: no me acerco mucho a esta persona, no me simpatiza mucho. Se da cuenta. Y aquí Pablo nos está enseñando a dar gracias a otros por la prosperidad, ya sea espiritual, ya sea material, pero tenemos que dar gracias por eso. ¿Cuál es el problema de eso? Que
Cuando nosotros no damos gracias por la prosperidad de otra persona, nosotros mismos estamos entrando en dos problemas serios. El primer problema es ingratitud. Sí, ingratitud. Porque tendríamos que tener acción de gracias por el bienestar de los hermanos de nuestra iglesia. Y la segunda, que es la más peor, nosotros mismos cerramos las puertas de la bendición que Dios tiene disponible para nosotros. ¿Por qué? Porque somos ingratos y segundo es porque somos envidiosos. Y cuando yo doy acción de gracia por el bienestar de una persona, estoy matando dos pájaros de un tiro. Estoy matando la envidia y estoy abriendo las ventanas de los cielos para mí, para que yo también sea bendecido. La envidia tiene muchas caras, hermanos, desde la más cruel y la más vil hasta la más asolapada. Y porque es asolapada no deja de ser envidia. Sigue siendo la misma cruel envidia. Y aquí Pablo está diciendo, no dejo de dar gracias por vosotros. No dejo. Yo estoy dando gracias porque esta es una iglesia próspera. Porque donde hay prosperidad espiritual, casi siempre hay prosperidad material. ¿Se ha dado cuenta de eso? Donde no hay prosperidad espiritual, la iglesia está fracasada económicamente también. Porque todo va a la par, todo es una armonía. Y nosotros tenemos que autoeducarnos a dar gracias a Dios por la prosperidad de otro, ya sea lo que sea. Porque a veces, hasta porque el hermano tiene más influencia o predica mejor que mí o tiene más personalidad, hasta eso me despierta en envidia. ¿Cómo el Señor le va a dar un talento a un envidioso? ¿Cómo el Señor le va a dar una bendición especial a un envidioso? ¿Cómo el Señor le va a dar algo así a uno que no tiene gratitud? Eso es imposible. Y por eso es que el apóstol Pablo está diciendo, yo no ceso de dar gracias por vosotros. Mire, eso nos trae paz al alma, nos trae un gozo mental, nos trae una quietud. Fíjense que las oraciones de Pablo son bien cortas, son maravillosas, son profundas, son comprensibles, son ricas en la inspiración, son poderosas en la súplica y grandes en el margen de las bendiciones que pide. En la cantidad de bendiciones son grandísimas. Este es un digno patrón de estudiar, comprender y practicar en nuestras vidas. Yo le invito que estudiemos esto. Le invito a que cuando vea a un hermano próspero, no importa en qué materia de la vida, usted vaya de rodillas y dígale al Señor, Señor, yo te alabo. Te doy gracias porque el hermano tal está siendo prosperado por ti. Oh, qué hermoso cómo lo estás haciendo. ¿Y sabe lo que el Señor va a decir? Este bien puede recibir las mismas bendiciones porque la bendición de otro le trae alegría. Probemos y le vamos a dar. Y usted va a abrir las ventanas de los cielos porque le enseña al cielo que no tiene egoísmo ni envidia. Y también le enseña al cielo que usted es un perfecto recipiente para las bendiciones de Dios. Intentémoslo. Usted va a ver que hace la diferencia. Vamos a ir a la siguiente parte. Versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación. Fíjense, aquí dice el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Juan 20:17 dice, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Es una posesión de Él, el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 27:46 dice,
cuando Cristo estaba en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es una propiedad, se siente íntimo el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Esta frase no degrada a Cristo como un ser inferior, no, sino que revela la humanidad de Cristo. Hubo un convenio entre el Padre y el Hijo cuando Jesús venía a la tierra, de que Jesucristo no iba a hacer nada si no era preguntándole al Padre, si no era la voluntad del Padre. Y por eso es que usted encuentra en la Biblia muchas frases donde Jesucristo dice: mi Dios, mi Padre. Es algo muy íntimo de Él, y esa fue la manera, era la garantía que Jesucristo iba a ser vencedor en esa tierra. Y esa es la garantía suya y mía, que hagamos del Dios de Cristo también mi propio Dios, porque Él es nuestro hermano mayor. Y Él se presentó ante el Padre para reclamar esa bendición por nosotros. Y cuando está hablando el Dios del Señor Jesucristo, nos está invitando a que nosotros sigamos ese ejemplo y declaremos al Dios del Señor Jesucristo también nuestro Dios. Aquí el texto está diciendo que le está pidiendo al Padre dos cosas: espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. Sigue diciendo: en el conocimiento de Él. La sabiduría es la necesidad de tener en nuestras iglesias profetas, guías, maestros, directores de iglesia que nos enseñen y nos expliquen la Biblia. Eso es el espíritu de sabiduría que nosotros tenemos que pedir. Que el Señor nos dé su Espíritu Santo, nos abra la mente y podamos comprender su palabra y explicarla. En este tiempo, Pablo pertenece a un grupo que casi está en extinción, que es el grupo de los apóstoles. Ya casi la mayoría muerto. Solo van quedando unos pocos, posiblemente Pedro, va quedando Juan y va quedando él. Los demás ya están muertos o ya están para morir. Y él está diciendo: este grupo va a desaparecer. Entonces yo pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, ese mismo Dios que hizo sabio a Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra, ese mismo Dios que le dio poder, ese mismo Dios que no abandonó a nuestro Señor Jesucristo, que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Eso tendría que ser nuestra oración: Señor, dame espíritu de sabiduría. ¿Para qué? Para conocerlo a Él, para comprender su palabra y saber más de Él. El espíritu de revelación también es el conocimiento de Él. Es la comprensión de la palabra de Dios y los misterios que encontramos con respecto al Padre y todos sus atributos que dejó en su Hijo Jesucristo para nuestra salvación. La Biblia es infinita en misterios, y mientras más estudiamos, más podemos profundizar en la ciencia divina. Y aquí el apóstol está diciendo: yo pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo que colme a su iglesia con espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. No para que haga negocios en el mundo, no para que descubra, no, es para que conozca al Padre y conozca a Jesucristo por medio de la sabiduría y la revelación de la palabra de Dios. Vamos a tratar de seguir adelante. Versículo 18. Estamos en 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Fíjense que el original dice: alumbrando los ojos de vuestro corazón. Pero la traducción es media ambigua, es media complicadita. Entonces, podemos comprender que aquí
es mejor la traducción, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Sí, alumbrando tiene que ver con luz. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces. Si es el Padre de las luces, pues alumbra nuestros ojos para que tengamos un mejor entendimiento. Juan 9:41 dice, Jesús le respondió, si fuerais ciego, no tendrías pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Cuando Dios alumbra los ojos del entendimiento, podemos tener una comprensión clara entre el error y la verdad. Podemos discernir perfectamente qué es correcto y qué es incorrecto. Lo que pasa es que la comprensión de nosotros es entenebrecida por las prácticas del pecado. Y cuando somos entenebrecidos por las prácticas del pecado, somos limitados para comprender las grandes verdades divinas. Y por eso es que la iluminación es tan importante, porque la iluminación engrandece la verdad de la palabra de Dios, nos da un más alto concepto de Dios, corrige los errores que tenemos y nos eleva para que bebamos de la gran fuente de amor. O sea, hermano, nosotros necesitamos la iluminación de el Dios de Jesucristo, que tiene que ser nuestro propio Dios. Es profunda. Estas lecciones son profundas, hermanos. O sea, pudiéramos pasar quizás una semana en un versículo desglosándolo completamente, pero tratamos de correr y comprender lo mejor que podamos estos textos profundos de la Biblia en la carta a los Efesios. ¿Por qué necesitamos la iluminación de Dios? Ahí está en el texto. Mire, el mismo texto dice, ¿por qué? Porque tenemos que conocer la esperanza del que nos ha llamado. Porque tenemos que conocer la riqueza de la gloria, de la herencia de los santos. Y aquí podemos podemos tomar mucho tiempo para comprender qué es la esperanza y qué es la gloria de los santos. Hermanos, yo creo de que en esta lección nosotros es importante que pidamos la iluminación de Dios. No todos somos iluminados de la misma manera. Hay unos que son iluminados grandemente, hay otros que somos iluminados menos, pero creo que es primordial comprender, aceptar y tratar de pedir la iluminación que recibió Jesucristo de su Padre y de su Dios, que también es nuestro Padre y nuestro Dios. Nosotros repetimos mucho en este lugar que usted tiene que estudiar por su propia cuenta. Usted no puede vivir la experiencia de otra persona. No, no, no. Usted tiene que estudiar. Es una orden divina y un requisito para entrar en el reino de los cielos. No el conocimiento en sí, sino que tenga el conocimiento para que no sea vencido por las estratagemas de Satanás. Una vez usted tiene el conocimiento de la Biblia, el Espíritu Santo le va a ayudar a discernir entre el error y la verdad. Ay, hermanos, aquí pudiéramos pasar hablando de esto. Día martes, vamos a pasar el día martes, ya tenemos 49 minutos. Nos faltan 3 días, increíble. El día martes habla del versículo 20 y se titula el día martes participar del poder de la resurrección. Y el versículo 20 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Mire, para que Cristo muriera tenía que ser humano.
porque Dios, divino como es, no puede morir, no puede. Por lo tanto, era imposible para el Hijo de Dios muriera siendo quien era. Se tuvo que humanizar, se tuvo que encarnar a la forma humana y eso fue exactamente lo que sucedió. Una vez humano, entonces pudo morir por nosotros. Ahí hay tanto misterio, hermano. Eso nosotros no lo vamos a explicar. Por la eternidad no vamos a comprender la muerte de Jesucristo. Hoy lo único que podemos comprender es que Jesucristo era mitad hombre y mitad Dios. Lo que murió fue la naturaleza humana, pero la naturaleza divina no puede morir. Isaías dice que Él llevó todas nuestras enfermedades, sufrió todas nuestras dolencias. Y yo por mucho tiempo había creído un Jesucristo enfermo, un Jesucristo que padeció todo lo que nosotros padecemos: catarro, gripe, dolores de cabeza, cáncer. Siempre creí eso porque eso es lo que la Biblia dice. Pero un día el Espíritu Santo lo conduce a uno a profundizar un poquito y descubro que el espíritu de profecía dice que la enfermedad rehuía de él, la muerte rehuía de él, no podía estar allí. Y entonces, ¿cómo fue que él llevó nuestras enfermedades? Oh, era el sufrimiento de ver a la humanidad lo que le causaba a él sufrir tanto y padecer lo que la persona padecía. ¿Ha tenido alguna vez a un niño enfermo? O si nosotros lo hemos tenido. ¿Y qué sufrimos a la par de esas criaturas? Todos los que somos padres y que ha pasado agonías con un niño que muchas veces lo ha visto hasta agonizar, ¿cómo nosotros quisiéramos tomar ese dolor y dejar libre a esa criatura de padecimiento? ¿Sí o no? Padecemos con ellos, no tenemos la enfermedad de ellos, pero el sufrimiento está con ellos y es hasta peor quizás, porque no podemos comprender por lo que está pasando y eso nos causa agonía. Eso fue exactamente lo que pasó con Jesucristo. Tenía agonía de ver al humano, la diferencia es que él daba sanación. Entonces, ante Jesucristo huía la muerte y la enfermedad. Por eso es que él dice: a mí no me quitan la vida. Yo pongo mi vida por voluntad propia para después volverla a tomar. Juan 10:17 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. El humano no tiene ni poder para ni tenerla ni para quitarla. Para quitarla tiene que hacer algo. Tiene que cometer suicidio. Tiene que hacer algo para interrumpir la vida. Tiene que recurrir a un revólver, a una soga, a veneno, a un orificio, a un vacío. Tiene que hacer algo porque no tiene ni el poder para dejar de vivir. Nosotros nacemos y morimos naturalmente de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero aquí en Jesucristo no. Él dice que Él tiene el poder para poner la vida. Sencillamente dejar de vivir y sencillamente volverla a tomar. Pero encontramos una contradicción en Efesios 1:20, porque Juan dice que Él tiene el poder, nadie se la quita. Y Él deja su vida y la va a volver a tomar. Pero 20 de Efesios 1 dice que operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales.
¿Cuál es la dos? Es la verdadera, las dos. Las dos son verdaderas. Aquí lo que está haciendo, lo que está pasando es que las dos resurrecciones están siendo vistas desde dos puntos de vista diferentes. La resurrección la está viendo Jesucristo y también la resurrección la está viendo el Padre. Recuerde que nada de lo que hizo Jesucristo en esta tierra lo iba a hacer sin el permiso del Padre. Ese fue el mutuo convenio. El espíritu de profecía dice que antes de Jesucristo venir a esta tierra, se le presentó toda la historia de lo que iba a pasar día por día, hora por hora, segundo por segundo. Pero cuando Jesucristo nació, se le borró la historia de la mente. No la tenía pendiente. Hoy yo sé que mañana a las 3 de la tarde con 12 segundos yo me voy a encontrar con la mujer samaritana en el pozo, o al mediodía. No, él no sabía eso. Por eso es que dependía del Padre momento a momento en oración, para que el Padre le fuera diciendo cuál era el itinerario. Y por eso es que en la vida de Jesucristo él dice: la hora ha llegado. Y lo escucha repetir muchas veces: la hora ha llegado. Jesucristo, hay unos griegos que te buscan. Y él dijo: la hora ya vino. El Padre me dijo que cuando los griegos me buscaran es porque mi hora ha llegado. ¿Sí se da cuenta? Está siendo visto desde dos puntos diferentes de vista. Pero al final Jesucristo se somete al Padre y el Padre es el que le da permiso de la vida, aunque Él mismo la vuelva a tomar. ¿Se acuerdan cuando Él dijo: no he subido al Padre, no me toque, tengo que presentarme al Padre y Él tiene que aprobar mi sacrificio? Cristo pudiera haber dicho: mi sacrificio queda aprobado por mí, yo sé que no tengo pecado, soy libre, hice el sacrificio perfecto. Pero él dice: no, no es así. Momentito, María, no me toques. Yo tengo que subir a mi Padre y escuchar de Él, en el mutuo convenio que tenemos, que Él acepta mi sacrificio. Y va donde el Padre ese mismo día. Y el Padre reconoce el sacrificio como un sacrificio perfecto y dice: a Él adorad. En Juan 10:17 está la misma respuesta a esta incógnita al final. Se lo voy a leer todo. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Sí se da cuenta? Allí mismo está la respuesta. Ese mandamiento Él lo está siguiendo porque ese fue el convenio con el Padre. El Padre le dijo: tú vas a hacer esto, vas a poner tu vida y después la puedes volverla a tomar. Ese es mi mandamiento que yo te doy. Entonces cuando Efesios 1 dice que Dios lo resucitó, perfecto, ese es el mandamiento de Dios. Recuerde que el ángel bajó del cielo y dijo: Jesucristo, Hijo de Dios, sal fuera, que tu Padre te llama. Y Él tomó la vida que tenía en sí. Esa misma vida que depuso tenía el poder para volverla a tomar, pero con el permiso del Padre. No hay contradicción. ¿Qué pasaría si nosotros arrancáramos el césped de la tierra y elimináramos la primera capa de tierra entre 1 a 2 metros o entre 3 a 6 pies? ¿Qué pasaría? ¿Qué encontraríamos allí? ¿Sabe qué encontraríamos? Corrupción, pudrición, cadáveres, huesos secos. Ese es el nivel donde hay millones y millones de personas enterradas. Y a Ezequiel se le presenta esa visión en el capítulo 37, versículo 1, 2 y 3.
Se lo voy a leer. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto en gran manera, y me dijo, hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? La tierra está llena de pudrición y de cadáveres. ¿Vivirán estos huesos? Ezequiel, ¿será posible que estos huesos van a vivir? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Colosenses 3, 1, 2 y 3 nos da la respuesta. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Estás esperando. Y hijo del hombre, ¿será que pueden vivir estos huesos secos? Sí, claro, pueden vivir porque están escondidas en Cristo. Están escondidas con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es asunto de tiempo que Jesucristo tome la argentina trompeta y se repercuta ese sonido por toda la tierra. Y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y por eso es que el texto, el tema de esta lección es participar del poder de la resurrección. Ese mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos trabaja en los creyentes ahora para hacer dos milagros. El primero es la resurrección espiritual. Morimos al pecado, nos apartamos del pecado y resucitamos en Cristo espiritualmente. Y el segundo milagro está por venir, que es la resurrección corporal o carnal, la resurrección de este cuerpo, cuando sea depositado en la tumba y el día de la venida de Jesucristo vuelva a la vida. Ese es un milagro que solo el Padre lo puede hacer a través de Jesucristo. ¿Se da cuenta? Mire, por el año 100 había un maestro de paganismo romano muy famoso. Se llamaba Civianus Julianus. Se le conocía como Julián el Apóstata. Así se le conocía. Empedernido maestro de paganismo, Julián el Apóstata. A la hora de su muerte, vio que estaba por allí cerca un instructor bíblico, de estos que dan estudios bíblicos. Y aún a la hora de su muerte, no respetó y burlonamente le preguntó a este cristiano y le dijo, ¿puedes decirme qué está haciendo el hijo del carpintero? ¿Me pudieras decir qué es lo que está haciendo el hijo del carpintero? Está en el momento de la muerte. Y aún así, sarcásticamente está hablando de Cristo, no llamándolo como el Hijo de Dios, sino el hijo del carpintero. ¿Pudieras decir qué está haciendo el hijo del carpintero? El cristiano lo volteó a ver y le dijo, el hijo del carpintero está preparando el ataúd donde pronto te vamos a enterrar. Nosotros tenemos enfrente de nosotros dos maneras de vivir. Una con Dios o una sin Dios. Y dependiendo de esas dos maneras de vivir, tenemos dos maneras de morir. Una con la esperanza de la resurrección o una
con la esperanza, más bien dicho, no con la esperanza, una con la condenación de la muerte eterna. Y por eso es que se nos invita a participar del Dios de Jesucristo, que es también nuestro Dios, porque Él nos va a dar espíritu de sabiduría para que lo comprendamos a Él. Nos va a dar espíritu de revelación para que comprendamos su palabra. Y nos va a dar la esperanza para que participemos de la misma resurrección que le dio a Jesucristo, para que nosotros seamos parte de esa resurrección. Vamos a pasar al día miércoles. Cristo sobre todos los poderes, así se llama. Y ahí está hablando del versículo 21. Dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo que es nombre que se nombra, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Vamos a leer el 20 para entender el 21. La cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que Dios le entrega a Jesucristo toda autoridad sobre todo poder, ya sea este poder humano aquí en la tierra, ya sea el poder celestial de los ángeles, el poder de los ángeles que están en el cielo, o ya sea en esto también el poder de Satanás y todos sus demonios. Dios le entregó a Jesucristo poder sobre todo lo que tiene nombre. No importa cómo se llame, en esta vida o en la vida futura. Mire, fíjense que los judíos creen que hay 10 rangos de ángeles. Y es interesante que ellos les dan nombre de acuerdo a su rango. Es interesante cómo ellos lo ponen. Es muy interesante leer eso. Los escritores de la Biblia mencionan solamente quizás 4 rangos de ángeles. ¿Por qué? ¿Por qué los escritores de la Biblia no dan mucho detalle de los ángeles? Dicen que hay serafines, querubines, ángeles, arcángel, que es Jesucristo. ¿Por qué? Porque no es nuestra responsabilidad saber acerca de los ángeles, ni acerca de los demonios. Hace unos días alguien me dijo, mire, esta persona es especialista en demonios, conoce. ¿Quién lo manda a conocer demonios? La Biblia lo manda a usted no a conocer ni de ángeles ni demonios. La Biblia lo manda a conocer a aquel que tiene poder sobre todos los poderes de la tierra y del cielo. Por eso es que los escritores de la Biblia no se enfrascan en explicarnos los ángeles, porque no es nuestro deber, no es nuestra obligación saber eso. Nuestra obligación es saber quién es el que tiene poder sobre ellos, sobre Jesucristo mismo. Jesucristo es exaltado sobre todos los rangos de criaturas en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, sin importar qué nombre llamen. Y no solo en este mundo, sino también en el venidero. Toda criatura, sin importar su condición espiritual, es doblegada ante el poder y la autoridad de Cristo. Eso es lo que está tratando de decir acá. Todo lo que exista, toda criatura está doblegada, está sumisa al poder de Cristo, ya sean ángeles, demonios o humanos. Déjeme contarle una historia bien rapidito antes de terminar. El día jueves es fácil. Jesús, todas las cosas y su iglesia. Léalo, pero déjeme terminar esta. Mire, una de las cosas que hacemos en nuestra familia es obra misionera. Y vamos todas las familias. Hace 2 años escogimos 17 familias en extrema pobreza y le llevamos todo tipo de ayuda, desde comida, ropa, medicina, y escogimos un pueblo en mi país natal. Escogimos la familia y llevamos todo lo que se le iba a entregar, y el pueblo era un pueblo muy sano. Y no sabemos de dónde aparecieron las maras, las famosas maras del Salvador.
Mire, esa gente es peligrosa. Esa gente anda bajo los efectos de la droga y no se toca el alma para quitarle la vida a cualquiera. Son terribles. Atracaron el camión donde andábamos todos los víveres y después apareció uno siguiéndonos con un teléfono y hablando con alguien, dándole una descripción de todos los que andábamos allí. Nos tenían controlado, nos tenían acorralado y nosotros andábamos con nuestra niña Giselle que en ese tiempo tenía 18 años, 17 años, edad perfecta para caer en manos de ellos. Y a mí se me heló el corazón y yo dije, ¿de dónde salieron estos? Y allí sofocado en el vehículo que andábamos, comencé a orar al Señor y le dije, Señor, andamos haciendo tu obra, Señor, mira en qué problema estamos sin querer, no sabíamos esto y aquí tenemos a Giselle, está en la edad perfecta para que algo le pase con esta gente, es la edad perfecta de reclutamiento de maras y estaba ofuscado en la oración, y esa voz de Dios, no es que una voz le habla a uno, así como la mía, no, ese es el pensamiento divino que me tuvo que calmar, me tuvo que tranquilizar, me tuvo que decir, espera un momento, para, estás acelerado, para un momento. Dios nos habla cuando tenemos paz, no cuando estamos acelerados. Y yo tuve que parar, estaba ofuscado orando en mi angustia. Y me tranquilicé y escuché la voz del Señor y me dijo, mira, ¿ves el que está hablando allí con teléfono? Sí. Es un humano. Está bajo mi poder. ¿Qué crees que es? ¿Un invencible? No. Tranquilo. Sigue haciendo tu obra. Sigue haciéndola. Que ellos están bajo mi poder. No les van a hacer daño. Y me entró un gozo y una quietud y dije yo, wow, qué tremendo. El versículo está diciendo aquí que todos los poderes del cielo y de la tierra, todo magistrado, ángeles, demonios, humanos, autoridades, están bajo el poder de aquel que se sentó a la derecha de Dios, de aquel que fue resucitado. Entonces nosotros no tenemos que temer absolutamente nada, porque el caudillo que tenemos, que está sentado a la derecha del Padre, tiene total dominio sobre todo lo que se mueve en el universo, tanto en el presente como en el futuro. ¿Cuál es el miedo? Si el caudillo que tenemos domina todo, no hay nada que no quede dominado bajo el poder de él. Lucas 12:11 dice, cuando os trajeren a la sinagoga y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir. Cuando usted sea llevado a esos lugares, no se preocupe. Eso es lo que está diciendo Lucas 12:11. ¿Por qué? Porque Efesios dice que Jesucristo tiene autoridad sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío, sobre toda cosa que tiene nombre, no solo en este mundo, sino también en el futuro. ¿Por qué tenemos que temer? No hay por qué. Hermanos, se nos fue el tiempo. Por favor, estudie el día jueves. Es muy fácil. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Hoy nos cruzamos el tiempo. Feliz semana a todos.